¿Estás listo para escuchar algo que podría transformar tu forma de ver el mundo? El Papa Francisco ha revelado un mensaje impactante, un aviso urgente directamente de la Virgen María que tiene al Vaticano en alerta y está resonando por toda la humanidad. Lo que compartió no son simples palabras, sino una advertencia que afecta el futuro de todos nosotros. Ignorar este llamado podría ser el mayor error de tu vida. Primeramente me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración, dime también de qué país eres para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. Esta revelación no es solo un detalle espiritual, es una profecía poderosa que conecta el pasado con el presente, trayendo imágenes inquietantes de desastres, guerras y decadencia moral. Según Francisco, nos encontramos en un momento crítico de la historia, posiblemente nuestra última oportunidad de evitar un destino catastrófico. La Virgen María advirtió que, si seguimos alejándonos de Dios, las consecuencias serán devastadoras e inevitables. Este es un llamado claro a la oración, al arrepentimiento y a la acción inmediata. Pero lo más sorprendente, esta advertencia es para ti, no para el vecino, ni para generaciones futuras, sino para quienes escuchan este mensaje ahora mismo. ¿Estás preparado para ignorar algo que el propio Papa Francisco describió como la visión más oscura que ha tenido? Según su relato, María se presentó profundamente triste, sosteniendo un corazón rodeado de espinas, simbolizando el sufrimiento causado por los pecados de la humanidad. Con esta visión llegó un mensaje claro, una advertencia sobre el futuro y un llamado urgente a no darle la espalda. Este mensaje conecta las crisis actuales, conflictos globales, la crisis de valores e incluso los desastres naturales, con las profecías de Fátima y las advertencias que María ya dio en el pasado. Recuerda, las profecías de María han anticipado eventos históricos antes. Desde guerras hasta persecuciones, sus mensajes han sido un faro de advertencia para la humanidad. Ahora, una vez más, nos está llamando a actuar. Francisco ha elegido este momento para revelar lo que vio, porque estamos en el límite. Cada decisión que tomemos ahora moldeará el destino de la humanidad. ¿Ignorarás este llamado o escucharás mientras todavía hay tiempo? Cada detalle que descubras aquí es crucial. Si te importa tu futuro, el de tu familia y el del mundo, quédate hasta el final. Esta podría ser la advertencia más importante que escuches en toda tu vida. Piénsalo. Todo lo que está ocurriendo a tu alrededor tiene un propósito. Desastres naturales cada vez más intensos, guerras interminables, una polarización política abrumadora y una decadencia moral que amenaza con desestructurar nuestras vidas. Francisco no compartió esta revelación por devoción personal, sino porque cree que es el aviso definitivo de que algo debe cambiar, y rápido. En los últimos años hemos enfrentado tormentas violentas, terremotos y cambios climáticos fuera de control que no son meras coincidencias. Según Francisco, estos eventos son reflejos del alejamiento de la humanidad de Dios. Además, los conflictos globales, desde tensiones entre potencias hasta guerras civiles, se multiplican en un mundo políticamente inestable. La advertencia de la Virgen María no es solo sobre desastres naturales o guerras, sino también sobre una crisis espiritual. La pérdida de fe y el auge del materialismo están creando una enfermedad silenciosa que corroe nuestra sociedad. Francisco enfatizó que todas estas crisis están interconectadas y forman parte de un ciclo de autodestrucción.
Este ciclo solo puede romperse con oración, arrepentimiento y una reconexión sincera con Dios. ¿Qué vas a hacer ahora? El tiempo para actuar se está agotando. La Virgen María nos advierte de la importancia de prepararnos a través de oraciones poderosas para lograr protección y salvación para nuestra vida. Así que descarga ahora mi libro digital, La oración poderosa de la Virgen María. Este material cubre una variedad de oraciones adecuadas para todas las ocasiones de la vida. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descárgalo inmediatamente. Las unidades son limitadas. Por lo tanto, es crucial actuar ahora para garantizar que el acceso a la oración poderosa de la Virgen María debe ser ahora antes de que se agoten las unidades. La Virgen María, con sus palabras llenas de esperanza, nos recuerda que aún hay oportunidad de evitar lo peor, pero que esta oportunidad es limitada. Su mensaje está profundamente relacionado con las profecías de Fátima, que en el pasado ya advirtieron sobre guerras y persecuciones. Este es un momento decisivo en la historia. No se trata solo de entender las crisis, sino de comprometerse con una transformación espiritual que pueda cambiar el rumbo del mundo. ¿Ignorarás este llamado o tomarás acción antes de que sea demasiado tarde? La humanidad recibió una advertencia divina que, según el Papa Francisco, no debe interpretarse solo como una metáfora, sino como un llamado real y urgente. Estamos más cerca de su cumplimiento de lo que podríamos imaginar. En esta revelación, la Virgen María hizo un llamado directo a la oración, destacando especialmente el rosario como una poderosa arma espiritual capaz de disipar la creciente oscuridad. También pidió arrepentimiento y actos de reparación por los pecados cometidos, recordándonos que cada uno de nosotros tiene un papel en la reconstrucción espiritual del mundo. Lo que hace esta visión aún más impactante es el contraste entre el dolor de María y su compasión. Ella no vino a condenar, sino a guiar. A pesar de la oscuridad que enfrentamos hoy, María trajo un mensaje de esperanza, aunque, según Francisco, esta esperanza depende de nuestras elecciones. Dirigiéndose a los fieles, el Papa imploró: por favor, escuchen antes de que sea demasiado tarde. Sus palabras reflejan el apremiante llamado de María y la gravedad de lo que él ha presenciado. Ahora, el mundo enfrenta una elección crucial. Francisco subrayó que esta visión no es solo una advertencia espiritual, sino un llamado a la acción. Si seguimos por el camino actual, las consecuencias podrían ser devastadoras, pero si atendemos al llamado de María, hay esperanza de transformación. ¿Qué harás con esta información? La conexión con las profecías de Fátima hace que esta advertencia sea aún más alarmante. En 1917, en Fátima, Portugal, 3 jóvenes pastores, Lucía, Francisco y Jacinta, recibieron mensajes de la Virgen María, conocidos como los 3 secretos de Fátima. Estas revelaciones no eran meras profecías, sino advertencias que traían consigo graves consecuencias si no eran atendidas. El primer secreto mostró una visión aterradora del infierno, un recordatorio de que los pecados de la humanidad tienen consecuencias eternas. El segundo secreto profetizó eventos que se cumplieron con precisión, como la Segunda Guerra Mundial y la expansión del comunismo. El tercer secreto, mantenido en secreto durante décadas y revelado en el 2000, describió una persecución a la Iglesia. Muchos creen que esta visión se relaciona con el atentado contra Juan Pablo II en 1981, aunque otros consideran que su significado completo aún no se ha revelado. Según Francisco, la reciente visión de la Virgen es una extensión de estas advertencias. La Virgen mencionó una oscuridad creciente que solo puede ser superada mediante la oración y el arrepentimiento.
Esta oscuridad refleja el avance del secularismo y la pérdida de valores espirituales. María, tanto en Fátima como ahora, pide una respuesta clara de la humanidad. La consagración de Rusia, solicitada en 1917, es un ejemplo de cómo la obediencia a sus pedidos puede traer paz y conversión. Sin embargo, Francisco enfatizó que las profecías no son inevitables. El futuro depende de nuestras decisiones. La Virgen María, llena de simbolismo y compasión, nos llama a la oración, el arrepentimiento y la reparación. Destacó que el rosario no es solo una devoción personal, sino una herramienta colectiva capaz de transformar el curso de la historia. El arrepentimiento exige un cambio genuino de mentalidad y la valentía de confrontar nuestros errores. Además, la reparación, simbolizada en el corazón rodeado de espinas que María mostró, implica actos concretos de caridad y devoción. Francisco urgió a los fieles a buscar los sacramentos, especialmente la confesión, como una forma de sanar las heridas espirituales. Finalmente, el Papa hizo un llamado a la acción inmediata. No podemos seguir retrasando nuestra respuesta. Cada día sin oración, arrepentimiento y reparación nos acerca a las consecuencias descritas por María. Desastres naturales, conflictos globales, pérdida de fe y una enfermedad espiritual que afecta tanto al cuerpo como al alma. El tiempo para actuar es ahora. La humanidad está en un momento decisivo y nuestras elecciones determinarán el futuro. Estamos dispuestos a escuchar este llamado y tomar las medidas necesarias para cambiar el rumbo de la historia. Según el Papa Francisco, la humanidad se encuentra en una encrucijada. Un camino lleva a una renovación espiritual, al retorno a los valores que fortalecen nuestras comunidades y a la misericordia divina, mientras que el otro lleva a la destrucción física, moral y espiritual. No hay punto intermedio, advirtió él, ya que cada decisión que tomamos es crucial. Este mensaje está dirigido a todos, no solo a líderes religiosos o personas profundamente devotas. Es un llamado para todos: padres, hijos, maestros, gobernantes, trabajadores y estudiantes. Todos tenemos un papel en responder a este llamado. El Papa destacó que incluso los pequeños actos de fe y bondad pueden tener un impacto significativo. Lo más importante es que la elección no es solo colectiva, sino también individual. Lo que hagas ahora puede ayudar a dar forma al futuro. ¿Ignorarás este llamado o actuarás? En el siguiente capítulo, exploraremos la poderosa herramienta que María resaltó para enfrentar la oscuridad, el rosario. Veremos por qué se considera una de las armas espirituales más poderosas y cómo puede transformar tu vida y el destino del mundo. No te pierdas lo que viene. Podría ser la respuesta que estabas buscando. Si la oscuridad que envuelve el mundo parece insuperable, hay una herramienta que la Virgen María señaló como esencial para hacer frente a esas fuerzas: el rosario. Esta práctica espiritual, a menudo subestimada, fue descrita por María como una de las armas más poderosas contra las tinieblas que amenazan a la humanidad. ¿Pero qué hace tan especial al rosario? El Papa Francisco, al compartir su visión, enfatizó que María pidió específicamente que los fieles rezaran el rosario todos los días. No fue solo una sugerencia piadosa, sino un llamado urgente. Según él, cada cuenta del rosario es una gota de luz en la oscuridad, una oración que tiene el poder de transformar corazones, disipar el mal y traer paz a las almas y al mundo. El rosario no es simplemente una repetición de oraciones. Es una meditación profunda sobre los misterios de la vida, muerte y resurrección de Cristo, acompañados por la intercesión de María. Cada misterio refleja una verdad espiritual que puede inspirar y fortalecer a los fieles. Al rezar el rosario,
No solo estamos reflexionando sobre los eventos centrales de la fe cristiana, sino que también nos estamos conectando directamente con la protección y la guía de María, quien, como Madre Espiritual de la humanidad, siempre intercede por nosotros. El Papa explicó que el poder del rosario reside en su simplicidad y profundidad, lo que lo hace accesible a todos, desde niños hasta líderes espirituales. Francisco describió el rosario como un arma espiritual, porque actúa como un escudo contra las fuerzas de las tinieblas que atacan nuestras vidas. La repetición de las oraciones no es solo un acto de devoción, sino un acto de resistencia espiritual. Cada oración es como un ladrillo que construye una fortaleza contra el mal. La historia de la Iglesia está llena de relatos de cómo el rosario se ha utilizado para superar crisis, desde victorias físicas, como la de Lepanto en 1571, atribuida a la intercesión de María después de una campaña masiva de oración del rosario, hasta batallas espirituales enfrentadas por individuos a lo largo de los siglos. En la visión reciente, la Virgen María destacó que el mundo enfrenta una batalla no solo física, sino espiritual. Esta batalla no se ganará con armas o tecnologías, sino con fe, oración y unión espiritual. Para ello, el rosario es esencial. Francisco explicó que María reveló que, en tiempos de oscuridad, la oración del rosario puede abrir puertas para que entre la luz de Dios en lugares donde antes parecía imposible. Ella pidió que todos los fieles adoptaran esta práctica no como un ritual ocasional, sino como una parte diaria de sus vidas. Según el Papa, María dijo que el rosario es el escudo que protege el alma en un mundo donde la espiritualidad está siendo erosionada por la indiferencia, el relativismo moral y el materialismo. El rosario es una forma de reconectarnos con lo sagrado y lo eterno. El poder del rosario no reside únicamente en la repetición, sino en la intención y la meditación que acompañan a la oración. El Papa sugirió que, al rezarlo, debemos visualizar los misterios, reflexionar sobre el significado de cada uno y cómo se aplica a nuestras vidas. Es recomendable ofrecer intenciones, dedicar cada misterio a causas como la familia, la paz mundial o la conversión de almas. Debemos mantener el enfoque, rezar con el corazón, dejando de lado las distracciones y permitir que la oración se convierta en un momento de profunda conexión espiritual. Francisco destacó que la oración del rosario no solo transforma a los individuos, sino que también tiene el poder de influir en comunidades enteras. Imagina a millones de personas alrededor del mundo unidas por la misma oración, invocando la protección y la intercesión de María. Este es el poder colectivo del rosario, una fuerza que puede cambiar el curso de la historia. El Papa afirmó que el rosario es una práctica que trasciende barreras culturales, lingüísticas y sociales. Conecta a personas de todas las edades y orígenes en una red espiritual poderosa, guiada por la mano amorosa de María. El llamado de María se hace aún más urgente por el momento que estamos viviendo. Según Francisco, nos encontramos en un punto crítico de la historia, donde la decadencia moral, los conflictos y los desastres naturales se intensifican. El rosario es la herramienta que María ofrece para enfrentar esta crisis. Al final de su relato, el Papa hizo un llamado directo a los fieles. Reza el rosario todos los días. No hay tiempo que perder. Este es el momento de actuar. ¿Atenderás este llamado? En el siguiente capítulo exploraremos en detalle la enfermedad silenciosa mencionada por María, uno de los aspectos más inquietantes de su mensaje. Esta enfermedad, que afecta tanto el cuerpo como el alma, puede estar más cerca de nosotros de lo que imaginamos. No te pierdas la revelación más perturbadora. Está por venir. Estás a punto de escuchar una revelación que el Papa Francisco ha compartido recientemente.
Una declaración tan poderosa y conmovedora que ha dejado al Vaticano en estado de asombro. Si piensas que ya has visto todo, necesitas prestar atención hasta el final, ya que podrías perder detalles cruciales que pueden cambiar tu percepción del futuro. Imagina un mensaje que trasciende generaciones, resonando desde las apariciones de Fátima hasta ahora, pero con una urgencia renovada. Primeramente me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí estaré compartiendo cada día un mensaje profético para tu corazón. Y no olvides comentar abajo tu petición de oración y decirme por quién has estado orando en los últimos días, tu familia, amigos, por trabajo, por curación. Haz tu petición de oración abajo y acompañada de tu petición de oración, dime también de qué país eres para saber a qué países está llegando nuestro mensaje. Amén. Este no es un video que puedes ignorar, la verdad es más inquietante de lo que imaginas. El Papa Francisco, reconocido mundialmente por su profunda espiritualidad y mensajes de paz, ha hecho una declaración que dejó a millones atónitos, una comunicación directa de la Virgen María en tono de advertencia. Escuchen, antes de que sea demasiado tarde, imploró, con una intensidad rara vez vista en él. Solo esa frase carga con el peso de un aviso que podría cambiar el curso de la humanidad. ¿Qué quiso decir con esto? ¿Qué hace que este mensaje sea tan diferente de todos los anteriores? Durante un discurso cargado de emoción, el Papa describió la aparición de María de una manera que nadie esperaba. La Virgen apareció con un corazón radiante rodeado de espinas, simbolizando el dolor causado por los pecados y la indiferencia humana. No es solo un símbolo, es un claro indicio de que la situación mundial ha alcanzado un punto crítico. En sus manos, María no llevaba únicamente una imagen simbólica, sino una advertencia urgente que el Papa Francisco consideró esencial compartir. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si se trata solo de un mensaje espiritual o de algo más profundo e inminente. La advertencia es clara. El tiempo se está agotando y el camino que elijamos ahora determinará si enfrentaremos un futuro de esperanza o de desesperación. Por eso es importante prestar atención a cada palabra. Este llamado no es solo para los creyentes, sino para todos aquellos que buscan respuestas en un mundo incierto. En este video descubrirás cómo este mensaje se conecta con las antiguas profecías de Fátima, aquellos secretos que dejaron al mundo en suspense hace más de 100 años y que hoy resuenan con una urgencia renovada. Las advertencias de María siempre han sido acompañadas por promesas de esperanza, pero esta vez la necesidad de actuar es más urgente que nunca. No te pierdas hasta el final para entender la profundidad de esta revelación y su significado para nuestro presente y futuro. El Papa Francisco no está solo pidiendo reflexión, está llamando a la acción, y esa acción podría ser la clave para cambiar el destino de la humanidad. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría ser la diferencia entre ignorar un aviso divino o prepararse para lo que está por venir. Para comprender la gravedad del mensaje reciente compartido por el Papa Francisco, debemos retroceder al inicio del siglo XX, cuando las apariciones de la Virgen María en Fátima, Portugal, transformaron la forma en que los fieles entendían las intervenciones divinas. En 1917, 3 niños humildes, Lucía, Francisco y Jacinta, fueron testigos de una serie de apariciones que trajeron advertencias y visiones que aún resuenan profundamente en el corazón de los católicos. Estas no fueron solo palabras de consuelo, estaban cargadas de advertencias sobre el futuro, visiones de un infierno aterrador, profecías sobre conflictos globales y una petición crucial, la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María. Las consecuencias de ignorar estas peticiones fueron catastróficas
Y, como la historia demostró, el mundo enfrentó tribulaciones anunciadas, como la devastadora Segunda Guerra Mundial y la propagación del comunismo. La Virgen María nos advierte de la importancia de prepararnos a través de oraciones poderosas para lograr protección y salvación para nuestra vida. Así que descarga ahora mi libro digital, La Oración Poderosa de la Virgen María. Este material cubre una variedad de oraciones adecuadas para todas las ocasiones de la vida. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descárgalo inmediatamente. Las unidades son limitadas. Por lo tanto, es crucial actuar ahora para garantizar que el acceso a la oración poderosa de la Virgen María debe ser ahora antes de que se agoten las unidades. ¿Por qué son tan relevantes hoy los mensajes de Fátima para lo que el Papa Francisco ha revelado? Porque no fueron solo un producto de su época. Las palabras de María contienen enseñanzas que atraviesan generaciones, recordándonos que los errores del pasado pueden repetirse si la humanidad se aleja de Dios y de la espiritualidad. El santuario de Fátima, que atrae a millones de peregrinos cada año, es más que un lugar de devoción. Es un recordatorio físico de la conexión entre lo sobrenatural y lo humano. Durante el pontificado de Juan Pablo II, estos mensajes ganaron un nuevo significado. El atentado que sufrió en 1981 se interpretó como parte del tercer secreto de Fátima, que hablaba de persecuciones a la Iglesia y severas tribulaciones. El Papa creía firmemente que su supervivencia fue un milagro, resultado de la intervención de la Virgen María. Ahora, bajo el liderazgo de Francisco, las profecías de Fátima adquieren un significado aún más urgente. La historia parece repetirse, esta vez con nuevos elementos que reflejan los desafíos del siglo XXI. Una creciente indiferencia espiritual, crisis globales y un mundo dividido en teologías conflictivas. Conocido por su devoción mariana, Francisco trae este mensaje no como un simple recuerdo histórico, sino como una advertencia que, si es ignorada, podría llevar a consecuencias imprevisibles. Las advertencias marianas siempre surgen en tiempos de necesidad, cuando la humanidad está al borde de grandes transformaciones. En el contexto actual, marcado por inestabilidad política, desastres ambientales y una evidente erosión de la fe, las palabras de la Virgen María vuelven a resonar con fuerza. La pregunta que todos deben hacerse es: ¿estamos preparados para escuchar y actuar esta vez? El pasado ya nos mostró lo que ocurre cuando ignoramos estos avisos. ¿Estamos destinados a repetir los mismos errores o aprenderemos de la historia? Esto es lo que hace que el mensaje de Francisco sea tan urgente y relevante. En su discurso solemne, el Papa Francisco no solo describió la aparición de la Virgen María, sino que transmitió un mensaje con una seriedad inusual. Por favor, escuchen antes de que sea tarde, repitió, y sus palabras resonaron en el silencio de la audiencia. No era simplemente un mensaje de fe o una invitación a orar. Era un llamado de atención sobre un futuro donde el camino que escoja la humanidad ahora determinará su destino. Desesperación y esperanza se entrelazaron en el mensaje del Papa Francisco, quien advirtió a la humanidad que, aunque aún hay tiempo, la ventana de oportunidad se está cerrando rápidamente. En su discurso, Francisco no se limitó a expresar una opinión personal, sino que lanzó un llamado universal, un clamor dirigido a todos. La humanidad se encuentra en un punto de inflexión. La pregunta ya no es si debemos actuar, sino cómo hacerlo antes de que sea demasiado tarde. El aviso transmitido por el Papa, atribuido a la Virgen María, no es una condena, sino una súplica llena de compasión y preocupación por el bienestar de todos. ¿Qué ocurrirá si ignoramos esta advertencia?
Esa es la incógnita que resuena en millones de corazones desde que Francisco pronunció su mensaje, recordándonos que, incluso en medio del caos, hay esperanza. Pero esta esperanza exige acción. Cuando el Papa Francisco relató su visión de la Virgen María, quedó claro que no se trataba de una aparición común. La Virgen se presentó envuelta en un manto blanco que irradiaba pureza y paz. Pero en su semblante se dibujaba una tristeza profunda, una expresión de dolor que emanaba no solo de sus ojos, sino de toda su figura. En sus manos sostenía un corazón brillante, símbolo familiar del Inmaculado Corazón, pero esta vez estaba rodeado de espinas, sugiriendo el peso de los pecados de la humanidad y el sufrimiento causado por las constantes ofensas a Dios. La visión del Papa fue un llamado claro y silencioso, un grito de advertencia sobre el estado espiritual del mundo. Francisco confesó que, durante esta visión, sintió un peso inmenso en su alma, como si cada palabra pronunciada por María llevara el peso de generaciones. Su propósito no era consolar, sino advertir, dejando claro que, si la humanidad no se arrepiente y regresa a la fe, enfrentará graves consecuencias. Entre las imágenes que el Papa vio, también aparecieron desastres naturales en rápida sucesión, como si fueran preludio de algo aún mayor. Esta secuencia subrayaba la conexión entre las acciones humanas y las respuestas de la naturaleza y la sociedad. Otro aspecto que describió Francisco fue la intensidad del silencio que envolvía la aparición. Era un silencio elocuente, un silencio que parecía exigir una respuesta del mundo, una reflexión y un presagio de que el tiempo para actuar se estaba agotando. La presencia de María ofrecía consuelo, pero su mensaje transmitía una urgencia que no podía ser ignorada. Una de las visiones más impactantes que el Papa compartió fue la de multitudes caminando hacia una sombra creciente, una oscuridad que engullía ciudades y comunidades enteras. Esta oscuridad no era solo un fenómeno físico, sino que representaba una profunda crisis espiritual. Según Francisco, la humanidad está en un momento crucial en el que la fe y la moralidad son desplazadas por una búsqueda desenfrenada de poder, confort y conveniencia. El Papa también relató cómo, durante la visión, sintió un impulso irresistible de rezar, como si la misma presencia de María lo exigiera. Ella, a su vez, enfatizó la importancia del rosario como un combate espiritual contra las fuerzas de la oscuridad. Esta práctica, considerada sencilla por muchos, fue presentada como un arma esencial para los tiempos venideros. Francisco concluyó su relato con un llamado urgente. Si la humanidad no responde al llamado ahora, podría ser demasiado tarde. Con una voz firme y una mirada grave, su mensaje fue interpretado como un último aviso, una invitación a que cada persona reflexione sobre su vida y sus decisiones. Este llamado no es solo para los católicos, sino para todos aquellos que aún creen que la espiritualidad tiene un papel crucial en la construcción de un mundo mejor. La visión descrita por el Papa no solo refuerza la conexión con las profecías de Fátima, sino que también aporta una dimensión nueva, adaptada a las realidades del mundo moderno. A pesar de la gravedad de la advertencia, el mensaje de María está lleno de compasión y esperanza. Aunque el tiempo se agota, aún es posible cambiar el curso de la historia. El relato de Francisco nos invita a una reflexión profunda. Cada símbolo, el corazón rodeado de espinas, la tristeza de María y las imágenes de oscuridad y desastre, tiene un significado poderoso y una amenaza inmediata para nuestro tiempo. Las espinas simbolizan los pecados de la humanidad, recordándonos que nuestras acciones tienen consecuencias que se acumulan y se tornan insostenibles. La tristeza en el rostro de María
refleja la preocupación de una madre, que mira a sus hijos con amor, pero no puede ignorar el camino destructivo que han elegido. Finalmente, la imagen de la oscuridad que se extiende por el mundo representa una decadencia moral y espiritual. Esta sombra crece conforme las personas se alejan de la fe y los valores esenciales, reemplazándolos por un egoísmo cada vez mayor, un materialismo desenfrenado y una cultura de satisfacción inmediata. La advertencia de Francisco es clara. Esta oscuridad solo puede disiparse con la luz de la fe, la oración y el arrepentimiento sincero. El Papa también mencionó la aparición de desastres naturales y crisis sociales como un presagio de lo que puede ocurrir si las advertencias son ignoradas. Estos eventos nos recuerdan que el mundo está interconectado y que los problemas espirituales a menudo encuentran eco en nuestro entorno físico. La esencia de su mensaje es que la decisión está en nuestras manos. Solo un regreso a la espiritualidad y a la oración podrá prevenir los escenarios más sombríos que describió. Francisco nos insta a rezar, especialmente el rosario, como una herramienta espiritual que fortalece la fe y renueva la esperanza. La amenaza es clara. El mundo está en un punto de inflexión, y desoír este llamado o posponerlo puede tener consecuencias irreversibles. La advertencia de la Virgen María, transmitida por el Papa Francisco, no pretende sembrar miedo, sino despertar la fe y la unidad en la búsqueda de un futuro más iluminado para todos. Uno de los aspectos más inquietantes de las recientes palabras del Papa Francisco fue su mención a una enfermedad silenciosa. Esta amenaza no solo afecta el cuerpo, sino también el alma. Aunque el Papa no especificó de qué enfermedad se trata, dejó claro que sus consecuencias son profundas y amplias. Esta enfermedad, ya sea literal o metafórica, evoca un peligro que, si se ignora, puede corroer tanto la salud física como la espiritual, convirtiéndose en una fuerza destructiva que se instala sin ser detectada hasta que ya es demasiado tarde. En el mundo moderno ya hemos experimentado el devastador impacto de enfermedades físicas que surgen de manera inesperada y se propagan rápidamente. La pandemia global que paralizó al mundo en años recientes es un ejemplo claro de cómo una amenaza invisible puede emerger y transformar sociedades enteras, revelando la fragilidad de la vida y nuestra interdependencia global. Sin embargo, la enfermedad mencionada por el Papa Francisco parece ir más allá de lo físico, apuntando hacia algo aún más insidioso, una decadencia espiritual. En términos espirituales, esta enfermedad silenciosa representa un distanciamiento gradual de las personas respecto a su fe, un proceso que comienza de forma casi imperceptible, la pérdida del sentido de comunidad, la indiferencia hacia los valores morales y el relativismo que caracteriza muchos aspectos de la vida moderna, crean un terreno fértil donde esta enfermedad puede prosperar. Con el tiempo, el resultado es una sociedad insensible al pecado, complaciente con la corrupción moral y cada vez más alejada de un propósito espiritual. Esta enfermedad no irrumpe de forma explosiva como una crisis política o un desastre natural, sino que se infiltra en las rutinas, las relaciones y las decisiones personales. Se manifiesta en una dependencia creciente de soluciones rápidas y materiales para problemas que requieren respuestas más profundas, como el éxito efímero, la riqueza y el placer momentáneo, que reemplazan la necesidad de reflexión espiritual y una fe sólida. En su mensaje, el Papa Francisco advirtió que esta decadencia espiritual afecta tanto a los individuos como a las comunidades. Cuando los valores espirituales y morales son reemplazados por intereses egoístas y materialistas, la cohesión social se debilita y la fe, que debería ser un pilar para enfrentar crisis y desafíos, se desvanece, dejando a las personas vulnerables al desánimo
y la desesperación. Esa vulnerabilidad espiritual permite que la oscuridad, como la llamó Francisco, se extienda con aún más fuerza. Su advertencia es clara: esta enfermedad silenciosa solo puede combatirse con una profunda renovación de la fe y la práctica espiritual. La oración, en especial el rosario, se destacó como una herramienta esencial para mantener la conexión con lo divino y fortalecer el alma contra las tentaciones y debilidades. Además, el Papa subrayó la importancia de la confesión y la participación en los sacramentos como medios de purificación y fortalecimiento espiritual. La verdadera amenaza de esta enfermedad silenciosa radica en su capacidad de pasar desapercibida hasta que sus efectos sean irreversibles. A diferencia de desastres evidentes que provocan una respuesta inmediata, la decadencia espiritual suele revelarse cuando ya ha causado un daño significativo. Francisco enfatizó que para evitar que esta enfermedad se asiente definitivamente, es necesario un compromiso consciente y colectivo de regresar a la oración, la reflexión y una vida de fe. Su mensaje es tanto una advertencia como una invitación a que la humanidad reevalúe sus prioridades y tome una decisión clara: enfrentar esta enfermedad silenciosa con una fe renovada o seguir ignorando las señales hasta que sea demasiado tarde. El reciente aviso del Papa, transmitiendo la mensaje de la Virgen María, rápidamente evocó profecías pasadas que moldearon la historia de la Iglesia y la fe católica. Entre ellas, las apariciones de Fátima en 1917 se destacan como uno de los momentos más significativos de intervención divina. Las similitudes entre esas apariciones y la nueva visión compartida por Francisco son innegables y nos invitan a reflexionar sobre las lecciones del pasado que aún resuenan. Durante las apariciones en Fátima, 3 humildes niños, Lucía, Francisco y Jacinta, presenciaron visiones que hablaban de la necesidad urgente de oración y penitencia, acompañadas de advertencias sobre los peligros que acechaban si la humanidad no atendía el llamado de Dios. Los llamados 3 secretos de Fátima contenían predicciones sobre la Segunda Guerra Mundial, la expansión del comunismo y la persecución a la Iglesia. Para quienes prestaron atención, estas profecías no fueron solo advertencias, se materializaron de manera que impactaron generaciones. Lo que hace especialmente relevante el mensaje de Francisco es el paralelo directo con esas antiguas advertencias. Así como María había alertado en Fátima sobre la pérdida de la fe y el surgimiento de conflictos, el Papa describió la visión de una oscuridad espiritual que amenaza con envolver el mundo moderno. Esta oscuridad es un recordatorio de los peligros descritos en las profecías de Fátima, una amenaza que surge no solo de la violencia visible, sino de una decadencia moral que se infiltra silenciosamente. Las profecías también mencionaron el sufrimiento de la Iglesia y la persecución de los fieles, y Francisco destacó la posibilidad de una enfermedad silenciosa que afecta tanto el cuerpo como el alma. Si observamos los acontecimientos actuales, la Iglesia enfrenta desafíos que van desde la pérdida de fieles hasta conflictos ideológicos que ponen a prueba su resiliencia. La advertencia de que una enfermedad puede no solo debilitar físicamente a las personas, sino también corromper su esencia espiritual, refleja las crisis enfrentadas hoy en el mundo y en la fe. Además, la visión del Papa incluye imágenes de desastres naturales e inestabilidad política, escenarios que evocan los primeros 2 secretos de Fátima. La Segunda Guerra Mundial, predicha por María, trajo destrucción y muerte, pero fue precedida por un periodo de negligencia espiritual y alejamiento de Dios. Hoy enfrentamos tensiones globales, conflictos que amenazan con escalar y crisis ambientales que desafían nuestra supervivencia.
La conexión entre estos eventos y la advertencia de Francisco es evidente. Otra similitud notable es el llamado urgente a la oración, especialmente el rosario. En Fátima, la Virgen enfatizó su importancia como protección y intercesión. Francisco, haciendo eco de este llamado, recordó a los fieles que el rosario no es solo una tradición, sino un arma espiritual capaz de combatir la oscuridad que percibió en su visión. Es como si las lecciones de 1917 estuvieran siendo revisitadas y reforzadas para que esta vez la humanidad responda con mayor conciencia. El tercer secreto de Fátima, mantenido en secreto durante décadas y revelado en 2000, hablaba de un obispo vestido de blanco enfrentando persecución y martirio, un evento que muchos vinculan con el 2000 atentado a Juan Pablo II en 1981. Al escuchar las palabras de Francisco, no es difícil pensar que la Iglesia y el mundo se encuentran nuevamente ante desafíos que pondrán a prueba su fe y su fortaleza. Lo que comparten estas profecías y el nuevo mensaje es la esperanza. María siempre ofreció un camino de salvación, la oración, la penitencia y la conversión. Francisco refuerza esta enseñanza, destacando que, aunque la situación actual es grave, aún hay tiempo para cambiar el curso de la historia. Es un recordatorio de que el futuro depende de nuestras elecciones, tanto individuales como colectivas. Durante décadas, muchos han esperado ansiosamente este momento, pero pocos estaban realmente preparados para la revelación que haría el Papa Francisco. En un acto de profunda fe y valentía, él ha compartido con el mundo uno de los mayores misterios de la Iglesia, el tercer secreto de Fátima. Este mensaje, mantenido en silencio por tanto tiempo, ahora se revela para advertirnos, guiarnos y despertar nuestras conciencias. ¿Qué quiso decirnos la Virgen María? ¿Por qué la Iglesia decidió guardar este secreto por tanto tiempo? Hoy, más que nunca, estamos llamados a escuchar con atención, porque este mensaje puede transformar nuestras vidas y el destino del mundo. La Virgen María, con su amor maternal, nos invita a abrir nuestros corazones a la oración, al arrepentimiento y a una fe inquebrantable en su inmaculado corazón. ¿Estás preparado para conocer lo que el cielo nos ha guardado? Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y escribir tu nombre o el de un ser querido que necesite oración en los comentarios. Al unirte a esta comunidad de fe, tus intenciones serán incluidas en nuestras oraciones durante el Santo Rosario. Recuerda que Dios bendice a quienes se acercan a Él con un corazón sincero y lleno de fe. Desde hace décadas, el misterio del tercer secreto de Fátima ha despertado el interés de los fieles. Muchos han especulado sobre el verdadero contenido de esta revelación entregada por la Virgen María en 1917. La aparición a los tres pastorcitos portugueses, Lucía, Francisco y Jacinta, marcó un hito en la historia espiritual. Con sabiduría y fe profunda, el Papa Francisco decidió finalmente hacer público este secreto, sacando a la luz una verdad que permanecía bajo llave. ¿Qué mensaje nos quiso dar la Virgen? ¿Por qué se mantuvo oculto tanto tiempo? Estas preguntas resuenan en la mente de los creyentes que buscan respuestas sinceras sobre el significado de las revelaciones de Fátima. Es fascinante pensar cómo la Virgen eligió a tres niños humildes para transmitir un mensaje tan significativo. Las apariciones de Fátima trajeron un urgente llamado a la oración, la conversión y la penitencia. El tercer secreto, que ha sido objeto de teorías y debates, toca fibras profundas en los fieles que desean conocer la verdad. Al revelarlo, el Papa Francisco abrió un camino hacia una comprensión más profunda de las intenciones divinas, recordándonos la importancia de la fe,
el rosario y el Inmaculado Corazón de María como medios de protección espiritual. No es casualidad que este secreto esté lleno de simbolismos que siguen impactando a los cristianos de hoy. El tercer secreto no solo es un mensaje espiritual, también es una advertencia. El Papa Francisco nos invita a reflexionar sobre su contenido con humildad y fe, recordando que la Virgen María siempre ha estado presente en momentos cruciales de la historia, guiándonos hacia la oración y el arrepentimiento. A través de este mensaje, la Virgen nos llama a intensificar nuestra vida espiritual, a rezar el rosario con devoción y a consagrarnos a su Inmaculado Corazón. Nos ha dado las herramientas necesarias para protegernos en tiempos difíciles, y el tercer secreto es una pieza clave para comprender el plan divino. Las revelaciones de Fátima siempre han estado llenas de simbolismo profundo, invitándonos a reflexionar sobre nuestra fe y nuestras acciones en el mundo. Al revelar el tercer secreto, el Papa Francisco no solo nos informa, nos guía hacia una vida más comprometida con la oración y la fe, un llamado urgente a no permitir que el mal prevalezca en nuestros corazones y a confiar en el poder del rosario como defensa contra las tinieblas. Como Madre amorosa, María nos recuerda que su Inmaculado Corazón es un refugio seguro, especialmente en tiempos de tribulación. Cada vez que el Papa Francisco menciona el tercer secreto de Fátima, el mensaje es claro: debemos estar espiritualmente preparados. La Virgen María ha advertido a la humanidad sobre los peligros que enfrentamos, pero también nos ha ofrecido su protección. Es momento de profundizar nuestra relación con Dios, intensificar nuestras oraciones y confiar en que bajo el manto de María estamos seguros. La revelación del tercer secreto no debe causar miedo, sino esperanza. Es un recordatorio de que, aunque enfrentemos tiempos difíciles, la Virgen está con nosotros, guiándonos siempre hacia Cristo. Este tercer secreto también nos enseña que la batalla espiritual es una realidad. En este mensaje, la Virgen nos invita a no perder la fe, a perseverar en la oración y a luchar contra las fuerzas del mal con el rosario en la mano. Esta revelación es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con Dios y con la Iglesia. El Papa Francisco ha cumplido su misión de iluminar este misterio, y ahora nos corresponde a nosotros responder con fe, esperanza y amor. María, en su infinita sabiduría, nos ha dado las herramientas para vencer cualquier oscuridad. Así, al revelar el tercer secreto de Fátima, el Papa Francisco nos da la oportunidad de mirar más allá de las apariencias. El verdadero mensaje de la Virgen no es de condena, sino de salvación. Nos invita a refugiarnos en su Inmaculado Corazón, a rezar el rosario con fervor y a confiar en el poder de Dios para guiarnos a través de los momentos más oscuros. Pero este es solo el comienzo de una verdad más profunda, una que nos llevará a comprender el verdadero significado de las apariciones de Fátima y lo que la Virgen quiere enseñarnos para nuestro tiempo. El relato de las apariciones en Fátima nos transporta a una época de profunda incertidumbre global, marcada por guerras y revoluciones. En medio de este caos, la Virgen María trajo un mensaje de esperanza y protección a través de la fe. Cuando se revelaron los dos primeros secretos en 1941, quedó claro que el mal existe, pero que con la intercesión divina y la oración, en especial mediante el rosario, podemos superarlo. El tercer secreto, mantenido oculto hasta el siglo XXI, representa una culminación de estos mensajes, invitándonos a una reflexión profunda sobre el camino que la humanidad debe seguir para alcanzar la salvación. Lucía, la mayor de los tres pastorcitos, continuó compartiendo sus memorias y reflexiones sobre estas apariciones a lo largo de su vida. Gracias a sus escritos,
Conocemos en detalle los eventos que rodearon estas revelaciones. Fue ella quien primero reveló los dos secretos, y su testimonio resultó crucial para comprender el impacto de estos mensajes en la espiritualidad de millones de personas. A través de Lucía, la Virgen nos recordó la importancia de la penitencia, la oración constante y la devoción al Inmaculado Corazón de María como medios para acercarnos a Dios. El impacto de las apariciones en Fátima no se limita a aquel tiempo. Hoy en día, el mensaje de la Virgen sigue resonando en los corazones de los fieles, invitándonos a reflexionar sobre nuestras vidas y el estado del mundo. En una época en la que la humanidad enfrenta numerosos desafíos, las palabras de la Virgen cobran más sentido que nunca. El rosario continúa siendo una de las herramientas más poderosas para afrontar las dificultades espirituales y temporales. El contexto histórico nos permite comprender que estos mensajes no fueron solo para el pasado, sino que nos guían en nuestro camino de fe. Conociendo la historia de Fátima y los secretos revelados, es crucial no olvidar el mensaje central, un llamado a la conversión, la oración y la fe en el poder de Dios. Aunque el tercer secreto permaneció en misterio durante mucho tiempo, está íntimamente ligado a los eventos actuales. La Virgen nos preparó para tiempos difíciles, pero también nos dio esperanza, recordándonos que con fe y oración podemos hallar la paz que tanto anhelamos. El tercer secreto de Fátima se presentó como una visión cargada de simbolismo, revelando una intensa batalla espiritual que definiría el destino de la humanidad. La imagen de un ángel con una espada de fuego, dispuesto a destruir el mundo, es impactante, pero las llamas que amenazaban con consumir todo fueron apagadas por la luz protectora de la Virgen María. Esta visión nos invita a reflexionar sobre su papel como intercesora y defensora en tiempos de tribulación. La espada de fuego simboliza la justicia divina y nos recuerda que sin conversión y fe, las consecuencias espirituales son inevitables. En la visión se muestra al Papa recorriendo una ciudad en ruinas, orando por las almas que yacen en su camino, acompañado de obispos, sacerdotes y religiosos que suben una montaña hacia una gran cruz. El sacrificio del Santo Padre, quien es martirizado por soldados, no solo representa el dolor, sino que también es un recordatorio del precio que implica defender la fe en medio de la oscuridad. Los mártires, tanto en el pasado como en el presente, son testigos del poder de la fe frente a las fuerzas del mal. La espada de fuego, apagada por la luz de la Virgen, representa la misericordia divina, siempre disponible para quienes buscan arrepentirse y volver a Dios. Este tercer secreto enseña que, aunque el mal parezca prevalecer en el mundo, la protección de María y la intercesión de los santos son más poderosas. La batalla entre el bien y el mal continúa. Pero no debemos olvidar que tenemos herramientas espirituales, como el rosario, para afrontar las pruebas. Cada oración es un escudo que nos protege y nos acerca al Inmaculado Corazón de María, donde encontramos refugio en momentos difíciles. La visión muestra una iglesia que sufre, pero que también se mantiene firme en su fe. Los obispos, sacerdotes y religiosos, subiendo la montaña hacia la cruz, representan a todos aquellos que, a lo largo de los siglos, han perseverado en la fe a pesar de las pruebas. Este es un llamado a que cada uno de nosotros tome su cruz y siga a Cristo, confiando en que, aunque el camino sea arduo, la victoria final pertenece a Dios. El sacrificio personal, la oración y la penitencia son formas de unirnos a esta batalla espiritual y de contribuir a la redención del mundo. Este simbolismo no solo se muestra en las figuras de la visión, sino también en el papel del ángel que clama 3 veces pidiendo arrepentimiento. Es una súplica por la conversión del corazón humano, un llamado a dejar atrás el pecado y abrazar la justicia y misericordia divina.
El tercer secreto, en su esencia, es una advertencia amorosa, un recordatorio de que aún hay tiempo para cambiar el rumbo de nuestras vidas y volver a Dios con sinceridad. María nos ofrece su ayuda, pero depende de nosotros aceptar este llamado y actuar con fe y devoción. En esta visión también vemos a los ángeles recogiendo la sangre de los mártires, símbolos de la redención y del poder santificador del sufrimiento. A través del sacrificio, no solo encontramos dolor, sino también esperanza y salvación. Los mártires nos recuerdan que el sufrimiento ofrecido a Dios se transforma en una fuente de gracia y redención. Este aspecto del tercer secreto nos invita a ver nuestras propias pruebas como oportunidades para acercarnos más a Dios, ofreciendo nuestros dolores y dificultades como actos de amor y fe. Este tercer secreto, lleno de imágenes poderosas, nos recuerda que la batalla espiritual está en curso, pero que no estamos solos. La Virgen María, con su luz radiante, nos protege y guía en cada paso. Aunque enfrentemos tiempos oscuros, su Inmaculado Corazón es nuestro refugio y el rosario, nuestra arma más poderosa. Sin embargo, aún queda más por descubrir en el mensaje de Fátima, un mensaje que sigue resonando hoy y que nos invita a mantenernos firmes en la fe, confiando en que al final la luz siempre vencerá a las tinieblas. El llamado a la conversión que la Virgen hizo en Fátima es tan urgente hoy como lo fue en 1917. En cada una de sus apariciones, María insistió en la necesidad de arrepentirse y volver a Dios con un corazón sincero. La oración, especialmente el rezo del Santo Rosario, se convirtió en el pilar fundamental de su mensaje, una herramienta poderosa contra las fuerzas del mal que amenazan a la humanidad. El tercer secreto refuerza este llamado, subrayando la importancia de la penitencia como un camino de salvación y protección espiritual. La Virgen, en su Inmaculado Corazón, nos invita a abrazar estas prácticas con fervor como escudo ante las adversidades. El mensaje de Fátima no es solo una advertencia, sino una invitación a la esperanza. María, al revelarnos estos secretos,